Sufrí un fuerte dolor de cabeza y fui llevada al médico y se me practicó un TAC. Días después en que evidenciaba que tenía un aneurisma fusiforme. Fui internada ahí y inmediatamente al día siguiente fui trasladada al Hospital Calderón Guardia, donde estuve en cuidados intensivos. De hecho, en mi cerebro tenía una de las arterias cerebrales reventadas, lo que provocó que mi lado izquierdo quedara paralizado. Se me practicó la arteriografía al día siguiente de mi internamiento. Duró el procedimiento 3 horas. Llevaba en mi mano una estampa de Juan Pablo II. Yo soy alérgica a la anestesia, por lo cual se me practicó la cirugía sin anestesia. En ese momento, después de 3 horas, el médico me dijo que lamentablemente no pudo hacer nada por mí, porque mi aneurisma estaba en un lugar inaccesible de mi cerebro. El médico inmediatamente solicita la entrada de mi esposo a la sala. Cuando nos comunica a ambos que lamentablemente no pudo hacer nada y que ese tipo de cirugías no se practica en Costa Rica y tenía que ir a México o a Cuba. Frente a eso, me trasladan al 3er piso del Hospital Calderón Guardia, a una de las salas de neurocirugía, donde siguen dándome el tratamiento, pero el doctor, otro de los médicos, me indica de que no tiene sentido de que continúe en el hospital. Ellos hicieron lo humanamente posible, me envían a mi casa no sin antes decirme el peligro que estaba corriendo. Fue cuando uno de ellos me indica que lamentablemente para mí me daban un mes de vida, y para mí eso fue la peor noticia que me han dado. Inmediatamente mi esposo se va a la casa, habla con mis hijos, les explica la situación en la que voy a regresar a ella. Mi esposo se reúne con ellos y les dice: mami va a regresar a casa, no por mucho tiempo, y tenemos que cuidar. En la casa es cuando empieza el horror para ellos. Era salir con medicamentos fuertes, me mantenía con medicamentos muy fuertes y muy sedada para que cuando me diera el infarto sufriera lo menos posible. Empezó el horror de mis hijos, era ver el miedo en sus caritas, el susto de ellas. Mi hija estaba empezando su embarazo y ella siempre me decía: mami, tienes que luchar, no te dejes vencer, lucha para que conozcas a mi bebé, para que llegara a sufrir mucho, porque tenía miedo que su bebé se viera afectado también. Teniendo la atención de mi esposo, que se encargó de hacer todo lo que yo no hacía. Él se encargó de cuidar a mis hijos, ver a mi nieta Valentina, verla a ella cuando me decía: dime que no te vas a morir, por favor. Yo le decía que no. Ella estaba sufriendo al igual que mi esposo. El hombre fuerte que siempre estuvo ahí, que está ahí, y él siempre me apoyó. Él me sacaba de la casa, a él no le importaba que mi lado izquierdo no tuviera movimiento. Para él era indiferente, siempre me sacaba para que yo estuviera distraída y no me concentrara en la gravedad que tenía. En ese momento era cuando yo más le pedía la intercesión a Juan Pablo II. Yo siempre decía: Juan Pablo II, tú que estás tan cerca de Dios, dile al Señor que yo no me quiero morir. Me daba miedo morir porque estaban mis hijos. Sin embargo, hablé con mis hermanos y les dije que por favor, si yo moría, que cuidaran de ellos. Son muy importantes para mí. Es lo que yo más amo: mis hijos, a mi esposo. Siempre les pedí que los protegieran, que no los dejaran solos en el momento en que yo me fuera. Por eso clamaba la intercesión de Juan Pablo II tan seguido, para que él me ayudara, porque yo no me quería morir. Sin embargo, le pedí al Señor, porque tenía miedo, que me diera fortaleza, pero que se hiciera su voluntad, porque el Señor siempre hace su voluntad. La humana tenía miedo, pero mi fe siempre estaba ahí, fortalecida en el Señor. Por eso siempre dije que se hiciera su voluntad. Y el Señor, el 1 de mayo del año 2011, después de que yo vi la beatificación de Juan Pablo II en transmisión, eran las 2 de la mañana en Costa Rica, pude ver la transmisión. Fue algo increíble como después de tomarme los medicamentos logré despertarme. Normalmente nunca lo hacía. Me desperté esa madrugada, encendí el televisor y logré ver la beatificación. Recuerdo ver al Papa Benedicto XVI llevando la reliquia. Y así como me desperté, me volví a quedar dormida. Fue a las 8 de la mañana de ese día. Fue un despertar diferente. Fue cuando escuché la voz en mi dormitorio
que me decía, levántate. Yo quedé sorprendida y volví a ver alrededor de mi cuarto y decía yo, ay Dios mío, yo estoy sola. Y escuché esa voz que me decía, levántate. Y vuelve a repetirme, levántate, no tengas miedo. Pero inmediatamente mis ojos se fijaron sobre una revista que tenía sobre el televisor, que salió para conmemoración de la beatificación de Juan Pablo. En esa portada de esa revista sencilla está Juan Pablo con sus manos levantadas, así como ese cuadro, sus manos se sobresalían indicándome que me levantara, a lo que yo contesté, sí Señor. Y desde ese día hasta hoy estoy en pie, porque el Señor ese día me quitó los miedos, me quitó la agonía y me dio una paz que me dio la certeza de que yo estaba sana. Siempre mi esposo me decía, tenemos que dar testimonio. Hay algo que dice muy claro, si yo no doy testimonio de eso, de la grandeza de Dios, las piedras hablarán por mí. Aquí estoy dando testimonio de lo que realmente sucedió en mi vida. El Señor me ha sanado con la intercesión de Juan Pablo II y así lo voy a hacer. Aunque se canse el mundo, repetiré mi testimonio porque Dios es grande, Dios es bueno. Y en febrero del año 2012 fue cuando decidí escribir mi testimonio, como lo hicieron muchas otras personas, en la página de Carol Wojtyla, sin saber la magnitud que todo esto iba a tomar en mi vida. Lo hice solo con la intención de que el mundo se diera cuenta, pero el Señor me tomó las palabras literalmente y realmente el mundo se dio cuenta de su grandeza.